Básicamente yo vengo a hablar del contexto macro y microeconómico en Argentina, en el actual escenario político, y un poco dejarle el mensaje a las empresas del sector industrial, comercial, servicios, emprendedores, que es lo que estoy viendo hoy en la economía, en esta economía tan cambiante de Argentina, y a su vez dejar herramientas. No me gusta solamente dejar un diagnóstico de lo que está pasando, sino también dejar herramientas, que es un poco el propósito que vengo a traer acá a Rosario, ¿no? Bien, por lo que vengo escuchando, las principales herramientas, variables con las que se viene enfrentando, si se quiere, el empresariado, la inflación, el tema de restricción de importaciones. Me gustaría saber justamente qué herramientas o cómo se tiene que parar el empresariado ante semejante incertidumbre. Bueno, respecto de la restricción externa es muy fuerte, porque efectivamente está teniendo problemas de escasez el Banco Central de la República Argentina por otorgar dólares. Hoy el dato del día de hoy es el cierre de otorgamiento de los dólares al sector automotriz. Y en un contexto de aceleración de la inflación. Entonces, ahí tenemos dos situaciones, ¿no? Si yo soy una empresa, mi stock hoy vale mucho más que mañana, porque efectivamente, si voy a tener escasez de reservas en el Banco Central, posiblemente mi stock el día de mañana no lo pueda volver a reponer. Entonces, mi stock vale hoy más que mañana. Segundo, ante una situación de aceleración inflacionaria, el precio de hoy es menor que el de mañana también. Pero efectivamente lo que también tenés es una demanda que hay que ver qué precio convalida. Porque estamos en un contexto de caída de las ventas minoristas, estamos en un contexto de caída del consumo masivo, un contexto de mucha canibalización con una aceleración muy dinámica de los precios de la economía. Entonces también hay que ser muy inteligente efectivamente cómo manejo y administro esa situación. Efectivamente, hoy lo que estaba buscando la economía es buscar precio en un contexto de aceleración, pero uno puede perder un margen de competitividad muy grande en el mercado porque su competidor también está en esa misma situación y hoy las brechas de diferencia son muy grandes. Quizás una misma marca, un mismo producto tiene una brecha de 10, 20, 30% de acuerdo del canal. Entonces se puede llegar a perder mucho volumen de mercado en el consumidor final o de la demanda. Entonces hay que ser muy reactivo y te diría con una muñeca diaria en la asimilación de cómo repongo mi stock y cómo posiciono mi precio en el contexto inflacionario para no perder mercado, ¿no? Bien, ahora, dentro de lo que es este contexto, he leído algunos tweets tuyos publicados, sobre todo con respecto al tema del sector privado, sector público, cómo han crecido tan desproporcionadamente. ¿Cómo analizás esa situación y cómo se relaciona también con lo que es la coyuntura actual? Totalmente se relaciona. Básicamente, ¿por qué? Porque en ese tweet lo que yo mostraba es que en Argentina, en el año 2003, la participación el empleo, la generación de personas que dependían del sector público, eran aproximadamente del orden de los 5,9 millones de personas. Y hoy estás en un estado del cual dependen 18,7 millones de personas. O sea, un crecimiento enorme de lo que ha sido el sector público. Y desde el punto de vista del sector privado, en ese mismo año 2003, aproximadamente eran en el orden de 4,9 millones de personas y son 6 millones de personas. O sea, tenés un crecimiento enorme del sector público que cómo se financió. En primera instancia, con mayor presión impositiva, o sea, desincentivando la inversión privada. Segunda instancia, endeudamiento externo, o sea, convalidando el financiamiento del déficit fiscal vía incorporación de deuda externa. Y el tercero, el último estadio, es emisión monetaria sin respaldo. O sea, se emite más moneda de lo que los argentinos demandamos y eso genera una variación de precio de todos los precios de la economía y a su vez una caída de la demanda del peso, porque si yo te doy un peso a vos, le doy un peso al televidente que nos está viendo, no lo quiere. Y efectivamente lo va a buscar un producto a góndola que sabe que va a valer más que ese peso mañana, o la divisa norteamericana, que efectivamente sabe que en algún momento se va a corregir respecto al deterioro del peso argentino. Entonces, efectivamente, eso es muy gráfico de lo que termina pasando en la economía. El protagonista, si es el sector público, efectivamente falsamente protagonista porque se tuvo que comer al sector privado para ser protagonista en la economía en general, ¿no? Bien, ¿y qué ocurre con la variable del consumo? Es decir, hoy en día el consumidor, digamos, la persona que va y compra, también es parte, ¿no?, de esta coyuntura, de esta dinámica inflacionaria y, o por supuesto, continuamente cambiante.
¿Cómo ha modificado, si se quiere, el consumidor sus hábitos en estos últimos 20 años? Digo 20 años porque sé que es una figura recurrente en tu análisis. Bueno, lo que pasó es que en la pirámide socioeconómica la clase media perdió protagonismo. Esa clase media hoy está transitando un momento histórico donde efectivamente con ingresos formales es pobre. O sea, no llega a complementar una canasta básica total. El consumo es el 70% de la participación respecto al Producto Bruto Interno, es muy importante. Y efectivamente la clase media es la que impulsaba ese consumo. Como efectivamente mi nivel de ingreso está perdiendo poder adquisitivo frente a la evolución de la inflación, ¿qué medida toma el gobierno? Decir, bueno, yo no te puedo bajar la inflación porque efectivamente no estoy haciendo el cambio fundante que es bajar el déficit fiscal, corregir esa variable macroeconómica a los efectos de ir reduciendo la aceleración en la variación de precios. Entonces, ¿qué te hago? Te subsidio la tasa para que te financies con el ahora 12, pero te estoy dando más deuda. Entonces, mira, tengo pérdida de poder ingreso, no tengo nivel de ahorro y me endeudo. Pero ojo, que si yo me endeudo y soy clase media, a una tasa por más que sea subsidiada, lo que va a pasar es que mi gasto corriente crece tanto por la variación de precios que supera el ingreso. Entonces, efectivamente, lo que va a pasar en mucha clase media es que no va a poder pagar su deuda, porque el gasto corriente crece por encima de su nivel de ingreso al cual vos le complementás con mayor nivel de deuda. Bien, recién que hablábamos sobre el tema del sector empresario, de cómo se para, ¿no?, frente a todas estas variables, más allá de las herramientas que tenga, me interesa hablar de cómo está constituido hoy ese sector empresario. Sé que te has referido muchas veces a la proliferación de la pyme, pero al mismo tiempo eso tiene su parte de consecuencia. Hoy tenés un sector que está prácticamente íntegramente conformado por empresas de pocos empleados. ¿A qué se debe eso? Bueno, sí, efectivamente Argentina tiene un problema también muy fuerte respecto de la generación de empleo. ¿Qué pasa? Las pymes, al tomar un empleado, tienen un riesgo muy grande y a su vez una carga impositiva muy fuerte. Si nosotros le sacaríamos el riesgo a la generación de empleo, en la Argentina hay 600.000 pymes. Imagínate que si cada pyme tomaría 2 empleados, es una revolución del empleo en Argentina, porque iríamos a 1.200.000 empleos más. O sea, sería un crecimiento de una tasa del 30% de un día para el otro. Bueno, efectivamente hay que cambiar las leyes laborales para que eso se efectúe. Pero además tendría un impacto respecto de las reformas que hay que hacer en la economía muy importante. ¿Por qué? Las reformas son reforma tributaria, reforma laboral y reforma previsional. Pero analicémoslas del siguiente modo y pensémoslas juntos. Si yo hago una reforma laboral y efectivamente le bajo el riesgo a la pyme, le bajo el costo laboral a la pyme y lo voy haciendo por eslabón, mi pyme paga menos, la pequeña paga un poquito más, la mediana paga un poquito más y la grande paga efectivamente un poco más, lo que vamos a generar es que tenga más cantidad de activos, gente aportante al sistema previsional. Hoy por cada pasivo, es decir, por cada jubilado, tenés 1,6 activos. Para que el sistema previsional se financie, deberíamos pasar a 3 activos por cada jubilado. Entonces, ¿qué es lo que genera una reforma laboral? Que yo crezca en la cantidad de activos y quizás el cambio en la reforma previsional no sea tan brusco. Cambio las leyes laborales, genero empleo y quizás la reforma previsional no sea tan brusco. No tengamos que pasar a un sistema previsional de una edad muy elevada o un cambio de reprimarización de los ingresos de los jubilados. Y por otra, reforma tributaria. Tengo que hacer una reforma tributaria para que la economía crezca. Pero la tengo que hacer en todos los sectores. Hoy todas las escalas de impositivas están absolutamente subdeclaradas frente a la inflación que se ha acelerado. Tanto impuesto a las ganancias para las empresas, impuesto a las ganancias para autónomos, las escalas del monotributo. O sea, absolutamente hay que cambiar efectivamente toda la recomposición del sistema tributario argentino para incentivar la inversión privada. Entonces, la realidad es que tenés que tener un Congreso que valide ese paquete de leyes y efectivamente eso es lo que seguramente va a hablar Jorgito Jacob hoy, si efectivamente hay miradas de este tipo, ¿no? Bien, lo último que te pregunto, el debate por este paquete de leyes, por una reforma laboral, por una reforma tributaria, lleva bastantes años. ¿Qué es lo que lo mantiene dilatándose en el tiempo y postergándose? Bueno, siempre hay juegos de poder en todos lugares y la economía efectivamente es una variable que muchas veces tiene condicionamientos desde el punto de vista del poder político. ¿Cuál es el poder político que no permite ese tipo de reformas? Bueno, es esa asociación entre el cuadro político y el cuadro sindical. Y esto se da en muchos sectores de la economía o sectores de la sociedad. Efectivamente, eso es lo que lo mantiene estático, esa reforma, y en el Congreso no se ha logrado tener una amplia mayoría que vea que esta es efectivamente la vía para recomponer el sistema de inversión privada y generación de empleo en Argentina. Entonces,
va a depender también de la sociedad si efectivamente está viendo que el sistema se ha agotado, que efectivamente hemos perdido empleo. Mirá, vos me preguntabas, ¿no? En los últimos 10 años en Argentina, el monotributo social creció 250%. El monotributo creció, el monotributo natural, el sistema del régimen simplificado creció 30%. El empleo público creció 33%. Y el asalariado registrado creció solamente 2,4%. Está todo dicho. O sea, todo está creciendo menos el asalariado registrado. Si no cambian las leyes, tampoco se va a generar empleo, ¿no? Son datos. A mí me gusta siempre mostrar datos y los datos convalidan que hay que generar un cambio, ¿no?